Bueno, hermanos, vamos a continuar con los mandamientos los unos a los otros. Y en esta mañana toca este mandamiento, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y quiero compartirles algo de un hombre que estaba trabajando en su jardín cuando al tropezar con una raíz cayó torpemente y se dislocó el hombro. El dolor era intenso y no podía moverse ni levantarse solo. Su vecino, al escuchar los gritos, corrió inmediatamente y lo ayudó. Con mucho cuidado lo sostuvo, llamó a un familiar y lo acompañó hasta que llegó la atención médica. Y durante todo el tiempo le hablaba con calma y lo animaba, dándole seguridad y compañía. Lo que parecía imposible para el hombre herido, ponerse de pie y moverse sin dolor, se volvió soportable gracias a la ayuda de otro. El vecino no quitó el dolor, pero lo sostuvo en su debilidad, haciendo más llevadero su momento de vulnerabilidad. Y hermanos, esto es algo que vamos a reflexionar en esta mañana. Continuando con nuestra serie de los unos a los otros, hoy veremos este mandamiento de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y algo que podemos recordar, hermanos, acerca del contexto de esta carta de Pablo, que los primeros versículos vemos a Pablo escribiendo con la autoridad apostólica que él había recibido de Jesucristo. Y claramente marca a quién les escribe, ¿no? A los creyentes en Galacia, recordándoles, recordándoles el Evangelio de Cristo. Esas son sus primeras palabras, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así comienza Pablo esta carta con breves palabras y sin mediar, ¿no? Sin mediar, él dice que estaba maravillado o sorprendido, pero no de una manera positiva, sino que él estaba maravillado de una manera negativa hacia ellos, porque tan pronto se habían apartado del Señor, tan rápidamente se habían apartado para seguir otro evangelio. Y ahí en medio de ellos habían algunos maestros judaizantes que habían convencido algunos, algunos creyentes en Galacia que aceptaran nuevas ideas, algunas ideas que eran muy diferentes, hermanos, a lo que Pablo ya le había enseñado. El evangelio verdadero, la justificación solo por la fe en Cristo, aparte de las obras de la ley. Pero estos maestros estaban introduciendo, estaban desviando a los creyentes en Galacia, por lo cual Pablo, hermanos, él pronuncia una declaración certera, que aquellos que estaban pervirtiendo el evangelio, este falso evangelio, eran anatema. Aun si un ángel del cielo o aun si nosotros mismos hablara otro evangelio del que les hemos anunciado, sea anatema. Y dos veces lo dice, hermano, esta palabra anatema, sea maldito. Por eso él estaba maravillado. O sea, el evangelio que él le había predicado, las verdades de Cristo, que solo por la fe en Cristo el hombre es justificado, ya no les era suficiente. Ya no le era suficiente, sino que debían agregarle la circuncisión, debían agregarle guardar la ceremonia, las ceremonias, las fiestas, para que estén completos en Cristo. Entonces, por eso Pablo podemos ver que él estaba asombrado, maravillado y de una mala manera, hermanos, exhortando a los creyentes en Galacia.
Y también algo que podemos ver, hermanos, antes de comenzar, que para ser fieles a esta enseñanza, podemos ver que en el versículo 5, del versículo 16 en adelante, está hablando acerca de los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Y ahí podemos ver, hermanos, vamos a comprender y entender lo que Pablo está hablando y nos habla el Señor en esta mañana. Porque Él les está diciendo que anden en el Espíritu, o sea, de manera continua, y no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y esta es una realidad, hermanos, que todo creyente la experimenta, esa lucha en su interior, esa lucha que hay, hermanos. Antes de conocer al Señor, éramos guiados por nuestros impulsos, éramos guiados por lo que sentíamos, éramos guiados por lo que veíamos. Pero ahora el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo viene y hace morada en nuestras vidas. Entonces ahora hay una lucha. Por eso, hermanos, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y el punto 1 que podemos ver allí es guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu, hermanos, será el punto 1 para comenzar. Y dice, hermanos, si a alguno, y esto, hermanos, se lo está dirigiendo a los creyentes en Galacia, entre ellos. Y el Señor nos habla, hermanos, si alguno entre ustedes, si algún creyente fuere sorprendido en alguna falta, y este sorprendido es como cuando alguien va a cazar, ¿no? Que sorprende a la presa, ¿no? Pablo está diciendo que si alguno es sorprendido en una falta o en algún pecado, ¿no? Recuerden los frutos de la carne que están en los versículos anteriores. Si alguno fuere sorprendido en esto, es como, hermano, cuando alguien puede caminar sobre el hielo y de repente resbala, ¿no? Y hermanos, algo que debemos ver que Pablo era consciente, hermanos. Pablo era consciente de esto en la vida de los creyentes. Pablo era consciente de que los creyentes en algún momento podían caer, podían resbalar. Por eso él llama a los creyentes en Galacia que si alguno entre ustedes fuere sorprendido en alguna falta, y esas faltas son las que habla en el capítulo 5 del 19 al 21, hermanos, las obras de la carne, porque recordemos que esto es una carta. Si alguno es sorprendido en esto, dice, restáurenlo. Esa es la instrucción que le da Pablo a aquellos creyentes que son espirituales. Estos creyentes espirituales son creyentes que están siendo guiados por el Espíritu de Dios, creyentes que se mantienen firmes por la gracia de Dios, creyentes que donde mora el Espíritu de Dios, a estos creyentes Pablo le da este mandamiento. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Restaurarle, hermano, y esta palabra restaurarle en su original se utilizaba para designar
como cuando un hueso se rompe, cuando hay un hueso roto, y literalmente podemos decir que esta palabra es poner completamente en orden, reparar lo que está roto. De eso estaba hablando Pablo, hermanos, cuando le dijo a los creyentes en Galacia, aquellos espirituales, que cuando sorprendan algún hermano en una falta o en algún pecado, restáurenlo nuevamente, vuelvan a componer eso que se ha roto. Y hermano, esto debemos recordarlo, porque uno, qué puede pensar cuando encuentra, si no fuera por la gracia de Dios, a un creyente o a alguien que dice ser seguidor de Cristo en un pecado? ¿Cuál sería la respuesta automática o lo que pensaríamos? Sería seguramente enojo, sería ira, seguramente en nuestro interior, sin la gracia de Cristo, lo estaríamos condenando, lo estaríamos hundiendo más en lo que Él ya está. Pero Pablo le dice a los creyentes, restáurenlo nuevamente, vuélvanlo nuevamente a ponerlo en su lugar. Entonces, hermanos, esta es la instrucción que Pablo le está dando para comenzar estos versículos. Aquellos que habían caído en esta falta, es como que se habían apartado del camino, se habían deslizado y ellos debían volverlo nuevamente a traer al camino. Porque, hermanos, esa obra del Espíritu de Dios en aquellos espirituales que habla acá, hermanos, debe ser la que debe guiar esta restauración. Pablo no les dijo simplemente restáurenlo, sino que le dio todo, completamente la instrucción, restáurenlo, pero también le habló de lo interior, de lo que debe haber en aquel que va a restaurar a esta persona, a este hermano que ha caído, de qué manera tenía que hacerlo. Y él dice, con espíritu, hermanos, con espíritu de mansedumbre. Con este espíritu debía ser restaurado este hermano que había caído por aquel espiritual, por aquel que estaba gobernado por el Espíritu de Dios, que por la gracia de Dios estaba firme, debía restaurar al hermano caído con un espíritu de mansedumbre, con humildad, con ternura, con palabras buenas, amables. Y algo lindo, hermano, que podemos ver ahí, porque ¿por qué tenía que hacerlo de esta manera? Al hermano le habla Pablo, al hermano que va a restaurar, hacerlo de esta manera, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O podemos decir, pensá bien, mirate, considerate a vos, tené cuidado. Pablo llamaba a aquellos restauradores que iban a restaurar al hermano caído que lo hicieran con espíritu de mansedumbre, considerándote a ellos mismos, porque hermanos, esto es una realidad, porque podría ser que en algún momento aquellos que hoy estaban restaurando, un día podrían caer en las mismas faltas en la cual habían sorprendido a ese hermano caído. Entonces, Pablo llamaba a este restaurador a que considerara esto. Este hermano lo ha sorprendido en su falta, en su pecado, y hoy, por la gracia de Dios, Dios te ha puesto en ese lugar para restaurarlo, para levantarlo, para volverlo nuevamente al camino, pero considera tu corazón cuando hagas esto, para que con ternura, con amabilidad, con palabras que provengan de Dios, nuevamente lo restaures, porque un día
Vos podés estar en ese lugar. Un día podés caer en el mismo pecado que ha sorprendido a tu hermano en este día. Hermanos, y mientras meditaba en esto, porque fácilmente muchas veces hablamos o somos fáciles y rápidos para actuar o para decir, pero recordaba al apóstol Pedro, hermanos. Pedro dijo algo cuando estaban por arrestar al Señor Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 33 al 35, en la Nueva Traducción Viviente. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Este era el Pedro que estaba con el Señor Jesús. Este era el Pedro que había visto sus milagros, que caminó con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor lo conocía. El Señor conocía a su discípulo. Y el Señor conoce a cada uno de sus discípulos y conoce el estado, hermano, de cada una de sus ovejas. Pero Pedro, confiando en sí mismo, pronunció estas palabras: aunque todos te negaren, Señor, yo no te voy a negar, no te voy a abandonar. Y si ustedes ya lo han leído, hermanos, podemos ver la situación de Pedro cuando vino la prueba, cuando el Señor fue arrestado. Abandonaron al Señor. Y el Señor les dijo: Pedro, vos me vas a abandonar. No, Señor, no. Insistió con el Señor: Pedro, me vas a abandonar. Jamás te negaré, le dijo: Pedro, me vas a abandonar. Pero, hermanos, podemos ver lo glorioso del Evangelio y lo grandioso que es Cristo, porque luego podemos ver qué pasó con Pedro. De la misma manera, hermanos, nosotros muchas veces podemos, en el orgullo o en la falta de conocimiento de uno mismo, de no reconocer esto, incluso engañándose, hermanos, porque el pecado es engañoso. Y en vez de restaurar a un hermano con un espíritu de mansedumbre, restaurarlo con humildad, puede ser, hermanos, que lo hagas de una manera áspera, sin misericordia, sin mansedumbre. Por eso Pablo le dice a aquel que va a restaurar al hermano caído que lo haga de esta manera, que se considere a sí mismo, que piense en él, porque un día podía él estar en esa situación e iba a suplicar, hermanos, la misericordia. Cuando el Espíritu de Dios convence a una persona de pecado, a un creyente, lo convence y lo confronta con su pecado, ¿qué es lo que pide? Señor, misericordia, misericordia. No justificamos. No traemos y presentamos argumento delante de Dios diciéndole: yo hice esto por esto. No. El Espíritu de Dios nos convence del pecado y nos lleva a clamar misericordia. Y esa misericordia un día puede ser la que necesites. Por eso Pablo le dice a estos restauradores que lo hagan de esta manera, con espíritu de mansedumbre, hermanos. Eso es lo que podemos ver, hermanos, en este punto, para sobrellevar las cargas los unos a los otros. De esta manera. Entonces, hermanos, ese es el punto 1. Ahora vamos a ver el punto 2. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y así, punto 2,
sería cumplir la ley de Cristo. De esta manera. Y vamos a seguir meditando y reflexionando en esto, hermanos, con respecto a estos hermanos que iban a restaurar a aquel que había caído. A aquellos espirituales les dice Pablo, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así, de esta manera, cumplid la ley de Cristo. Podemos ver también en otras traducciones que dice, ayúdense a llevar las cargas. Y esto es como tomar parte del peso del otro, como si uno ayudara a cargar a una persona un bulto pesado. Y hermanos, meditemos cómo comienza este capítulo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta o pecado, en estas obras de la carne, si alguno fuere sorprendido, Pablo ahora le dice a los creyentes espirituales, sobrellevad las cargas los unos de los otros. De esas cargas está hablando Pablo, hermanos. No podemos agregarle otra cosa siendo fieles a este texto. No está hablando de las cargas, otro tipo de cargas, como familiares, como en el trabajo. No, él está hablando precisamente de las cargas que este hermano con la cual fue sorprendido en esta falta, en este pecado. De esas cargas está hablando Pablo. Entonces, hermanos, cuando este hermano que ha caído, podemos reflexionar qué hay en él. ¿Qué hay en él cuando es sorprendido en una falta? Y podemos llegar a la conclusión, por propia experiencia, que cuando un creyente es confrontado con su pecado, hay dolor. Cuando un creyente es confrontado con su pecado, siente una pesada carga en él. Y eso es lo que produce el pecado, hermanos, nos aleja de Dios. Pero Pablo le dice a los creyentes espirituales, sobrelleven la carga de aquel que ha caído y vuelvan a restaurar a la comunión con Dios. Pero no solo eso, hermanos, sino que Él va más allá. Sino que este restaurar no es simplemente reconocer la falta en el hermano, ver su pecado, sino que ahora restáurenlo, acompáñenlo en el proceso. Porque va a haber un proceso en esto, en esta restauración. Va a ser un camino quizás doloroso, va a ser un camino que va a doler, pero es necesario que aquellos creyentes espirituales lo restauren, lo acompañen en este proceso al creyente que ha caído. Y de esta manera, hermanos, haciendo esto, ellos están cumpliendo la ley de Cristo. De esta manera. Porque demuestran con hechos están demostrando lo que Cristo hizo por él. Lo está demostrando. Jesús restauró, hermanos, la comunión de sus discípulos con el Padre, porque no había comunión. Había una separación, hermanos, entre nosotros y Dios. Pero Jesús vino y restauró esa comunión, haciéndose maldición, hermanos, y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él vino a restaurar. Entonces aquel creyente espiritual, cuando restaura al hermano que ha caído, está haciendo la obra de Cristo, está cumpliendo con la ley de Cristo. Cristo vino, hermanos, dio su vida
y lo dio hasta la muerte y muerte de cruz. Y resucitó al tercer día, hermanos. La obra de salvación fue perfecta. Él no vino simplemente bueno, yo te acompaño a llegar a la meta, yo solamente te acompaño a que vos puedas y llegues vos a la cruz, sino que Cristo dijo, yo voy a poner mi vida por ti, yo voy a cargar con tus pecados y no solamente a la cruz, sino que voy a ir a la cruz y voy a resucitar al tercer día. Esa es la obra perfecta de Cristo, hermanos, que Él carga con nuestros pecados. Entonces, aquellos restauradores, aquellos que iban a restaurar al hermano caído, estaban haciendo esto. Estaban imitando a su Señor, estaban replicando la obra de salvación que ellos habían recibido. No lo estaban haciendo para vanagloriarse. Podemos ver allí en Romanos capítulo 5, versículo 8, la traducción del lenguaje actual dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. De esta manera, aquellos restauradores, si lo hacían cuando restauraban al hermano caído, estaban haciendo la obra de Cristo al ser guiados por el Espíritu de Dios, con mansedumbre, con humildad, y ahora sobrellevando sus cargas. Y ahí podemos ver, hermanos, que tenemos una responsabilidad como creyentes por la salud espiritual de nuestros hermanos. Eso es lo que podemos ver ahí. Contrariamente a esto, podemos ver en Génesis capítulo 4, versículo 9, cuando Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermanos, ellos, los creyentes en Galacia, habían sido libertados de la condenación. Dios lo había hecho libre por medio de Cristo. Entonces, esa libertad que tenían en Cristo no debían usarla para lo malo, sino para servirse unos a otros, por amor. Por eso aquellos hermanos que iban a restaurar, si lo iban a hacer, tenía que ser con este espíritu, no de otra manera. Con espíritu de mansedumbre, recordando la obra de Cristo y haciendo la obra de Cristo. Así cumplirían la ley de Dios. De otra manera, versículo 3, mire lo que dice. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pablo le dice a estos creyentes en Galacia que restauren al hermano, sobrelleven sus cargas, cumplan al hacer esto con la ley de Dios. Pero si no lo quieres hacer, si te crees tan importante para no hacer esta obra, te estás engañando a vos mismo. A vos mismo te engañas. Si no quieres hacer esta obra. Entonces, hermanos, no hay opción. Podemos ver que no hay opción. Pablo le dice a los creyentes, sobrelleven las cargas los unos de los otros, o de lo contrario, se están engañando, están creyendo que son superiores, que son mejores, que no son responsables de lo que pueda estar viviendo un hermano que ha caído. Y Pablo le está confrontando, si ustedes creen que son algo y no hacen esta obra, se están engañando.
porque en realidad no son nada. No son nada. Por eso, como veíamos, hermanos, la ilustración al principio, esto es avanzar un poco más. Porque de lo contrario, hermanos, si simplemente alguien puede identificar el pecado en la vida de un hermano y puede confrontar y no está dispuesto a seguir el proceso de restauración, simplemente está haciendo la obra de Satanás. Porque eso es lo que hace Satanás. Viene y acusa a los hermanos. Viene y los acusa. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente nos mostró nuestro pecado y nos dejó ahí, sino que nuestro Señor Jesucristo nos mostró nuestro pecado, pero también nos dio la salvación, nos dio la esperanza, hermanos. Entonces, aquellos que iban a restaurar, consideren esto, que debían restaurar con espíritu de mansedumbre, debían llevar las cargas de sus hermanos, cumplir la ley de Cristo, y de lo contrario, si no lo hacían, se estaban creyendo mejores que ellos, se estaban creyendo superiores, como que no, a mí no me va a pasar, yo no necesito que en algún momento alguien me restaure. Por eso, hermanos, esta era la labor de los restauradores, nuevamente volverlo al camino, traerlo nuevamente para que vuelva a caminar. Como vimos al principio, hermanos, que este hombre se tropezó con esta raíz, se cayó, se dislocó un hombre y no podía moverse ni levantarse solo. Por eso vino esta persona y lo ayudó. Este vecino corrió inmediatamente y lo acompañó, hermanos, lo cuidó en el camino, en el proceso, lo alentó porque él no podía calmar su dolor. Hasta que llegó la atención médica. Hasta que llegó la atención médica porque se había dislocado su hombro. De esto habla Pablo, hermanos. De esto mismo está hablando, no solo de identificar el pecado, no solamente de exhortar a un hermano, sino que vayas más allá y acompañes ese proceso al cual este hermano está viviendo, que se ha desviado del camino y necesitas traerlo nuevamente, recordándole la palabra de Dios, ministrándole su palabra, animándolo cuando el acusador venga a recordarle lo que hizo y mostrándole que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No se lo va a recordar a alguien del mundo. Eso no se lo va a recordar un compañero de trabajo. Se lo va a recordar un hermano, un creyente, alguien que ha nacido de nuevo. Le va a recordar que hay una esperanza en Cristo, que hay en Él reconciliación por la misma sangre de Cristo, no por otras. Entonces, aquellos que se creían tan importantes para no sobrellevar las cargas de sus hermanos, se estaban engañando. Y dice un hermano, ahora bien, el peligro de los que están tratando de vivir de verdad la vida cristiana es que tienen la tendencia de juzgar duramente las caídas de los demás. Y hay un elemento de dureza en muchas personas a las que no se puede ir a llorar en su hombro o confesarle una experiencia de pecado, fracaso o derrota. Mostrarían muy poca simpatía. Pero hermanos, Pablo dice lo contrario. Si una persona cae, el verdadero cristiano debe ayudarle a que se ponga de pie otra vez. Fin de la cita. Eso es, hermanos, lo que Pablo está hablándoles a los creyentes en Galacia. Que cuando un hermano cae, no lo condenes. No lo condenes. Cuando lo sorprendas en su falta, sí, puedes exhortarle, pero
levántalo nuevamente, anímalo, acompáñalo en el proceso, en el camino a volver nuevamente al Señor. Y no lo hagas con dureza. No lo hagas pensando y sorprendiéndote de lo que le ha pasado, porque si no fuera por la gracia de Dios, por la misericordia de Cristo, puede que también estés en la misma situación en un momento. Y hermano, Dios nos libre de negarle esta misericordia a nuestros hermanos cuando caen y nos ayude a poder restaurarlos con un espíritu de mansedumbre. Porque un día, hermanos, nosotros vamos a necesitar esa misericordia también. Un día la vamos a necesitar, hermanos, que nuestros hermanos sobrelleven esas cargas. Hermanos, no somos nada sin la gracia, sin la misericordia de Dios. Entonces, si el Señor te permite ver una falta en alguno de tus hermanos, no le niegues esta misericordia, no le niegues esta gracia de Dios. Restáuralo nuevamente a volver al camino y hazlo con espíritu de mansedumbre, porque Dios te ha puesto para caminar con Él. Dios te ha puesto para levantarlo. Dios te ha puesto para animarlo y te ha puesto para sobrellevar las cargas unos con otros. Esa es la obra que Cristo vino a hacer por nosotros, hermanos. Y sobrellevar las cargas los unos a los otros, hermanos, este punto 3, porque es nuestra responsabilidad ante Dios. Así que, versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, Pablo llama a los creyentes a cumplir esta labor de restaurar al hermano que ha caído, sobrellevando sus cargas. Y que prestaran mucha atención a su propio trabajo, al que estaban haciendo, esta labor de restaurar al hermano que había caído, de nuevamente volverlo al camino. Porque haciendo esto de la manera que el Señor instruye a los creyentes acá, con espíritu de mansedumbre, sobrellevando las cargas los unos de los otros, ellos estaban cumpliendo la ley de Cristo. Entonces, tendrían satisfacción, hermanos, pero la satisfacción vendría de, estoy haciendo la obra de Cristo. Estoy haciendo lo que mi Señor hizo por mí. Simplemente eso. Y eso es glorioso porque no éramos parte y ellos no eran parte tampoco de esto. Pero por Cristo, por su obra, por su sacrificio, por su resurrección, Él los estaba haciendo parte de esta obra. Entonces, por eso podía haber satisfacción y puede haber satisfacción en el creyente. Entonces, Él no se va a comparar con otro. No va a tener necesidad de compararse con otro. Porque Dios le está encomendando una tarea. Encomendando esta tarea a que hagan esta labor de restaurar al hermano que había caído. Hicieron lo mejor que pudieron, obedeciendo a su Señor, cumpliendo sus responsabilidades. Entonces, ahora sí, me puedo gloriar. Me puedo gloriar porque estoy haciendo lo que Cristo hizo por mí. No tengo necesidad de compararme con otro. Hermanos, y eso es glorioso, el saber de que el Señor usa la vida de hombres débiles, no de hombres fuertes para restaurar a los débiles. No, hermanos, el Señor usa la vida de hombres débiles para restaurar a otros débiles, pero que ahora han caído.
Entonces, ese es el gozo, hermanos, que Pablo les dice, que sometan a prueba su propia obra. Entonces sí, tendrán motivo de gloriarse. Eso es algo que podemos ver, hermanos, en esta carta. Más adelante, Pablo, hermanos, recordemos que el trabajo que ellos hagan no es en vano. No es en vano el trabajo que ellos están haciendo. Aunque algunos no están siendo responsables con su labor. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Esa es la responsabilidad de los creyentes que Pablo les dijo en Galacia y el Señor nos habla en esta mañana. Que cuando sorprendan a algún hermano en su falta, ustedes espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, sobrellevando las cargas los unos de los otros, porque así están cumpliendo la ley de Cristo. Entonces, de esa manera, pueden gozarse de esta labor. Pablo llama a los creyentes a que sean responsables de su vida espiritual, guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, usando la libertad que Cristo te ha dado para servir, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Sé el guarda de tus hermanos, sé el guarda de tus hermanos, así como aquellos que sembraban para la carne y cosechaban sus frutos. Así también aquel que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Hermanos, por eso ninguna obra que hagamos en esta tierra quedará en el aire. Aquellos que obran para el Espíritu de Dios, que son guiados, que obedecen al Espíritu de Dios, van a cosechar. Pero así también podemos ver la consecuencia, hermanos, de aquellos que obraron siguiendo los impulsos de la carne. Entonces, hermanos, él concluye el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, esta es la realidad. Cada uno es responsable de su propia conducta. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es lo que Pablo, hermanos, les hablaba en esta porción de la Escritura. Entonces, hermanos, algunas aplicaciones. Hermanos, hay una realidad que no podemos negar. No podemos negar esta realidad que aunque no queramos, hermanos, un día vamos a pecar. Un día vamos a pecar. Y esto, hermano, no es una licencia. No es una licencia, sino que es una realidad. Es una realidad que podemos verla en la Biblia, hermanos. Dios no escondió el pecado de ninguno de los hombres que Él usó. No lo escondió y esa es una realidad en nosotros. Podemos tener ese deseo de no pecar contra el Señor porque es nuestro deseo, porque tenemos una nueva naturaleza. Pero también hay una realidad, hermanos, que en algún momento vamos a pecar. Entonces, cuando el pecado de tu hermano salga a la luz, no te dejes guiar por las obras de la carne. No te dejes guiar por las obras de la carne como el odio, como el pleito, como la ira, como las rivalidades. No te dejes guiar por eso, porque va a pasar en un momento que vas a sorprender a tu hermano en una falta. Pero no lo condenes. No lo condenes.
sino que con humildad, con mansedumbre, restaura, hermano, restaura la falta de tu hermano, no solo al indicar el pecado que ves, sino que procura restaurarlo al acompañarlo a la comunión con el Señor nuevamente. Vuelve ese corazón que se ha desviado, vuélvelo y muéstrale a Cristo nuevamente, acompáñenos en el proceso y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Él te está permitiendo hacer la obra de Cristo. Eso estás haciendo. Y hermano, sobrellevando la carga los unos a los otros, al acompañar, al aconsejar bíblicamente, hermano, dando tiempo para hablar con un hermano, son oportunidades que el Señor nos da para crecer y madurar en Cristo, espiritualmente, como un hermano mayor que cuida de los más pequeños. Y así, de esta manera, estás cumpliendo la ley de Cristo. Ni más ni menos, hermanos, lo que Él hizo por nosotros, cargando nuestros pecados sobre su cuerpo. Y ahí podemos ver el glorioso intercambio, hermano, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Y hermano, considera esto, que si no estás dispuesto a sobrellevar la carga de tus hermanos, si reniegas de los que están a tu lado, si crees que deberías estar en otro lugar porque eres muy espiritual y están estorbando a tu crecimiento, reflexiona. Por favor, reflexiona y considérate a vos mismo. Considérate porque no eres tan importante. Si hay alguna virtud, si hay alguna gracia en vos, es por la misericordia de Dios. No es por vos, es por Él. Por eso, mira, hermano, hermana, los que están al lado tuyo. Son aquellos por los cuales Cristo derramó su sangre. Son los que están al lado tuyo. Y hermano o hermana, si en algún momento puedes ver la falta de tu hermano, también agradece a Dios, porque podría ser vos el que esté ahí en el piso. Podría ser vos. Que eso nos lleva a reflexionar, hermano. Y algo también que podemos ver, hermano, que este mandamiento de sobrellevar la carga los unos de los otros solo se pueden practicar en una comunidad de creyentes, no de manera aislada. Una y otra vez, hermano, lo vamos a repetir porque eso es lo que vemos en la Biblia. Eso es lo que vemos, es el diseño de Dios, que no de manera aislada, sino en la congregación de los santos, donde Cristo te llevará a dar frutos para su gloria. De lo contrario, estás confiando en tu fortaleza y no estás viendo la necesidad que tenemos de caminar junto a otros creyentes en comunión. No lo estás viendo, te estás creyendo fuerte. Si estás solo, si estás sola, si un día te caes, ¿quién te levantará? Este es el diseño de Dios, hermanos. Él lo ha hecho de esta manera. Son los medios de gracia que Él ha establecido para llevar a muchos hijos a la gloria. Esto es lo que Dios ha establecido, y cualquier otro método, hermanos, que los hombres quieran hacer o rediseñar, no van a prosperar porque son obras humanas. Todo lo que viene del hombre y de la carne no va a ningún lado, hermanos. Pero lo que proviene de Dios va a prosperar y va a dar su fruto. Y para aquellos que en esta mañana están sin Cristo, si estás sin Cristo, no eres nada. Si estás sin Cristo, para el mundo puedes ser alguien, tus logros, lo que sabes, las posesiones, tu carisma, pueden decir que eres alguien. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Eso es lo que se dice afuera. Pero si estás sin Cristo, no eres nada. Solo eres un leño que está preparado para ser enviado al infierno. Tu orgullo, tu vanagloria, tus adulterios, tu fornicación, tus mentiras son los que te están
llevando al infierno. Pero en esta mañana puedes venir y depositar todos tus pecados, todas tus cargas a los pies de la cruz. En esta mañana puedes, arrepentido, puedes venir y confiar en Cristo, que Él puede perdonarte, que Él puede restaurarte, que Él puede hacerte una nueva criatura, que Él hoy puede pasarte de muerte a vida. Cree en Cristo en esta mañana. Todos los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo, fue de esa manera. Reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra falta, pero poniendo nuestra esperanza en Cristo. Entonces, hermano, para concluir, hermanos, para cerrar, porque esto nos lleva a una reflexión a cada uno de meditar acerca de nuestros caminos, acerca de cómo estamos delante de Dios. Y hermanos, esto es una realidad que para el creyente el pecado es un peso. Para el creyente es algo que lo agobia. No hay gozo, no hay alabanza a Dios, hay dolor. Y el acusador constantemente, día y noche, recordándote lo que hiciste. Pero hoy, hermanos, hoy en esta mañana, Cristo te llama. Cristo te llama en esta mañana a que vuelvas a Él. Él sabe y conoce lo que has hecho. Él sabe y conoce por dónde has andado tus caminos en estos días. Él sabe y conoce tus reacciones. Él sabe y conoce lo que ha pasado por tu corazón. Él sabe y conoce lo que has pensado de tus hermanos. Él lo sabe. Él lo sabe, Él te conoce. Por eso te llama a que vengas a Él nuevamente, a que vuelvas a Él. Y concluyo con Isaías, hermanos, en palabra de Dios para todo. Isaías 44, porque esto es glorioso, hermanos. Esto es glorioso, que tenemos esperanza, que Cristo es nuestra única esperanza, tanto para esta vida como para la muerte, hermanos. Isaías 44, versículo 21, hermanos, dice el profeta, recuerda todo esto, Jacob, porque tú eres mi siervo Israel, yo te hice, tú eres mi siervo Israel, no me olvides nunca. Como se disipa una nube, yo he disipado tus maldades y tus pecados como la neblina. Vuelve a mí, porque yo te salvé. Canten cielos por lo que ha hecho el Señor. Griten partes más profundas de la tierra. Lancen gritos de alegrías, montañas, el bosque y cada árbol que hay en él. Porque el Señor ha salvado a Jacob y muestra su gloria a través de Israel. Querido hermano, querida hermana, si en esta mañana no estás bien con el Señor, puedes venir a Él, recordando sus promesas, que Él no te ha olvidado. Querido hermana, querida hermana, si has pecado en contra de Dios, si no has estado caminando sus caminos, vuélvete a Él. Vuélvete a Él, recuerda lo que Él hizo por vos. Recuerda cómo Él perdonó tus pecados. Recuerda cómo Él te lavó de tus maldades. Recuérdate cómo Él te salvó. Hermano, hermana, vuélvete a Cristo nuevamente. Queridos hermanos, Dios no ha concluido su obra en la vida de los creyentes. Por eso necesitamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y gloria a Cristo que nos hace partícipe de esta obra, hermanos. Que la gloria, la honra y el poder sean a nuestro Salvador Jesucristo.